Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. El día de hoy les presentamos un programa muy importante en materia de diplomacia parlamentaria porque se va a llevar a cabo la Asamblea Anual de la Unión Interparlamentaria Mundial en Bangladesh del 1 al 5 de abril, un evento en el que participará el Congreso mexicano y diversos legisladores de nuestra nación. El día de hoy revisamos la importancia de la diplomacia parlamentaria y el estado que guarda la relación entre México y Bangladesh. En la segunda parte del programa les vamos a presentar notas y una entrevista con el embajador de España en México a propósito del 40 restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España. Además, compartiremos con ustedes comentarios especializados en materia de migración y frontera. Acompáñenos. La Unión Interparlamentaria, fundada el 30 de junio de 1889, es una organización internacional con sede en Ginebra, Suiza, que busca fomentar la paz y consolidar la democracia por medio del diálogo político y la acción concreta. Para lograr estas metas, promueve los contactos, la coordinación y el intercambio de experiencias entre parlamentarios, considera las cuestiones de interés y preocupación mundial, expresando su opinión sobre dichos asuntos, contribuye a la defensa y el impulso de los derechos humanos, además del fortalecimiento y desarrollo de sus medios de acción. Al momento cuenta con 170 parlamentos nacionales afiliados y 11 asambleas parlamentarias regionales asociadas que trabajan estrechamente con las Naciones Unidas y otras organizaciones. El mandato de la UIP se basa en 5 áreas específicas: el establecimiento de normas y directrices para los parlamentos, la formación y capacitación de los parlamentarios, la promoción y protección de los derechos humanos, la igualdad de género en política, así como la realización de la Agenda del Desarrollo y del Buen Gobierno. México ingresó a la Unión Interparlamentaria en 1925, retirándose en 1928 y retomando su membresía en 1973, manteniendo una participación constante hasta la fecha a través de una delegación plural de senadores y diputados. La Asamblea de la UIP, convocada del 1 al 5 de abril de 2017 en la ciudad de Dhaka, Bangladesh, plantea el debate sobre la corrección de las desigualdades para asegurar a todos dignidad y bienestar, el papel del Parlamento en la prevención de las injerencias externas en los asuntos internos de los Estados soberanos y la promoción del fortalecimiento de la cooperación internacional en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular favoreciendo la inclusión financiera de las mujeres como motor del desarrollo. La democratización de las relaciones internacionales ha superado la clásica interacción diplomática entre gobiernos. Bajo un contexto de globalización e interdependencia, es que los estados no son los actores exclusivos del quehacer diplomático, sino otros sujetos como las empresas, los parlamentos, los gobiernos locales y hasta los ciudadanos participan en la creación de vínculos a nivel internacional. Si bien los parlamentos contribuyen al análisis y a la implementación de la política exterior respectiva dentro de sus propios países, también tienen facultades y competencias que desarrollar en materia de diplomacia parlamentaria que se toca desde su dimensión multilateral y bilateral. Por ello también se convierten en sujetos que pueden coadyuvar a la resolución de conflictos regionales e internacionales. Hay 195 países en el mundo, 193 tienen asiento en Naciones Unidas y 2 más son observadores, el Estado palestino y la Santa Sede. Hay 75 países que son parlamentarios, que su forma de gobierno es parlamentaria. Entonces, una tercera parte, no es preciso esto, es casi la mitad, pero no llega a ser la mitad, son países parlamentarios. Entonces, la voz de los parlamentarios es muy importante y es un canal alternativo de comunicación que los países tienen y no solamente los mandatarios. El proceso de diálogo entre parlamentarios, como es un proceso de diálogo interparlamentario e interpartidario que representa a todos los partidos del mundo, de alguna manera, permite que esto sea un diálogo mucho más fluido que, digamos, entre 2 mandatarios o 2 ejecutivos de un país. Entonces, ya
hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo, el Congreso de Filipinas y el Congreso de Malayo, el Congreso malasio hoy, fue muy importante para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ellos. A pesar de las dificultades que tienen Corea del Sur y Corea del Norte, sus parlamentarios se encuentran y hablan. Y tú sabes que ahí nos estamos jugando todos una paz nuclear importante. En el caso de Pakistán e India en particular, si no fuera por el Asian Parliamentarian Summit, que es un encuentro asiático de parlamentarios, y el trabajo que hacen constantemente los parlamentarios de ambos países, las tensiones pudieran ser inclusive más grandes de lo que son. Bueno, la diplomacia parlamentaria se ha vuelto un elemento indispensable en la política en todos los países, porque surge de una necesidad de acompañar las políticas públicas de los poderes ejecutivos de los países, pero además complementándolas y muchas veces subsanando lo que las políticas públicas formales de diplomacias de Estado en los países no pueden solucionar. Y entonces se abre una especie de un nuevo diálogo entre pares, que somos los parlamentarios de todo el mundo, y en este caso la Unión Interparlamentaria Mundial, que ha funcionado pues más de 100 años, ha sido pues el foro por excelencia, el más importante que hay en el mundo. Con alrededor de 100 foros parlamentarios internacionales, la Unión Interparlamentaria Mundial destaca por ser un órgano multilateral abocado al diálogo legislativo en el ámbito global. Con intenciones de promover la paz, la cooperación entre países, defender los derechos humanos y alentar la participación política de la mujer, este órgano aspira a conformarse en la Asamblea Parlamentaria de la ONU, pese a que muchos de sus países miembros apuestan por conservar el carácter autónomo e independiente de esta organización. Aunque México nunca ha liderado los trabajos de la Organización Interparlamentaria Mundial, nuestro país ha aprovechado esta plataforma para resaltar temas de desarme y no proliferación nuclear y posicionar el tema de los niños inmigrantes dentro de las mesas de discusión. Y ahí se llevan a cabo debates, está muy organizado en mesas de discusión que tiene que ver con la paz mundial, que tiene que ver con el desarrollo económico, que tiene que ver también con temas a resolver y a debatir por parte de todos los políticos parlamentarios del mundo. Y entonces esto pues se lleva a cabo una vez al año en la asamblea plenaria, pero en Ginebra. Ahora vamos a Bangladesh, o sea, hay mecanismos muy importantes que la UIP desarrolla para mantener los diálogos parlamentarios entre todos los países. La Unión Interparlamentaria Mundial trabaja de manera estrecha con Naciones Unidas. No en vano, cada año se tratan los progresos de cara a la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible que buscan poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. En este año, Bangladesh será sede de un debate general sobre cómo corregir las desigualdades para asegurar bienestar y dignidad. Serán los parlamentarios quienes compartirán sus experiencias nacionales en la lucha contra las desigualdades políticas, económicas y sociales y su rol en la promoción de la igualdad de oportunidades y eliminación de leyes, políticas y prácticas discriminatorias frente a mujeres y grupos vulnerables. Mira, la Agenda Especial Internacional de Desarrollo es fundamental. Es importante trabajar sobre un financiamiento, sobre comercio, sobre muchas cosas, pero la Agenda de Desarrollo, si no atendemos la Agenda de Desarrollo, en realidad nuestros países no podrán ser más grandes de lo que quisiéramos que fueran. Entonces, en estas reuniones será importante para los miembros de los diferentes partidos y de los diferentes poderes legislativos oír y entender qué está haciendo el mundo alrededor de esto. ¿Por qué es importante que los parlamentarios estén metidos en el objetivo de desarrollo sostenible? Pues mira, simplemente te voy a dar algunos ejemplos. Para que la agenda de desarrollo se lleve a cabo necesitamos presupuesto. Son los parlamentos los que al final del día
internalizan la agenda de desarrollo y por lo tanto pueden reflejar la importancia que esta agenda tiene en los programas y presupuestos nacionales. La segunda es leyes nacionales. Si nosotros no armonizamos las diversas leyes nacionales con lo que firmamos al exterior, pero con lo que es necesario para que la Agenda 2030 sea posible, es imposible trabajar las leyes nacionales sin las innovaciones legislativas que puedan tener los parlamentos del tamaño que sean. Es un foro donde se concretan muchos temas inherentes a la problemática mundial y donde todos los países participamos para generar un debate a través de mesas y de asambleas plenarias distintas durante 5 días. En este caso va a ser en Bangladesh, en la ciudad de Dhaka, que es la capital. Y nos vamos a reunir la delegación mexicana, que es, vamos a decir, de las 2 cámaras, tanto senadores como diputados federales, y cada uno pues va a tener su tarea. En mi caso, pues he enviado ya y ya está publicado, de hecho, un punto de urgencia para resolverse en esta 136 asamblea. El punto se llama El endurecimiento de las políticas migratorias en el mundo, un problema urgente de violación a los derechos humanos. Entonces viene la exposición de motivos sobre este tema. Ustedes saben qué tema ahorita nos importa, sobre todo en la relación de México con Estados Unidos, pero también tomamos en cuenta todo el fenómeno migratorio o el contexto migratorio en el mundo. No solo va enfocado a México, porque lo que queremos es abonar y contribuir con elementos específicos e importantes al debate mundial. En un contexto de proteccionismo, antiglobalización y de un sentimiento antisistema que prevalece en Washington, es decir, en Estados Unidos y en principales capitales europeas, es que hoy los legisladores del mundo deberían de colocar en el centro del debate parlamentario internacional el tema de la migración. Bajo la consigna de cerrar fronteras, hoy más que nunca debemos de robustecer y fortalecer los marcos jurídicos de protección, garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes y favorecer sociedades pacíficas e inclusivas. Pues no olvidemos que los legisladores tienen un rol muy importante que desempeñar para contribuir a este pacto mundial de gobernanza de migrantes y refugiados que precisamente estamos viviendo la peor crisis desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Mira, el problema de la migración es un problema que no es nuevo. Además, parte del problema es verlo como problema y no como oportunidad. La migración es producto de muchas cosas. Es producto de la realidad de los países, pero también es producto de algo que se llama mercado. No nos gusta nunca hablar del mercado de las personas porque pareciera que somos moneda de cambio. Pero la realidad es que muchas economías, chicas y grandes, necesitan la mano de obra que ellos mismos no producen. Entonces, en el caso de las economías grandes, necesitan la mano de obra para que sus industrias, para que sus servicios, para que sus países funcionen de una mejor manera. Pero en aquellos países cuyas economías pueden ser grandes o chicas, pero que tienen muy poca población, requieren de los migrantes para que funcionen. Por ejemplo, 2 ejemplos tan distintos como Dubái o Singapur. Ninguno de esos 2 países podría sobrevivir si no hubiera migrantes. México aporta, la delegación mexicana va a sembrar un punto de urgencia en esta 136 Asamblea Plenaria de la Unión Interparlamentaria a fin de dar más visibilidad al tema migratorio. ¿Qué quiero decir con eso? Que existe la tendencia en el mundo de la criminalización del fenómeno migratorio o del contexto migratorio y hay otras visiones como de foros más también internacionales, como es el Acuerdo de Addis Abeba o como es los propios, la propia ONU, que tenemos los ODS, que en el punto 8 exclusivamente se habla del contexto migratorio como contribuyente al desarrollo en los países. Entonces no podemos aceptar el que países como Estados Unidos o países como algunos de Europa estén criminalizando a las migraciones.
En ocasión de la celebración de la Unión Interparlamentaria Mundial que tendrá lugar en Bangladesh y de la visita de un conjunto de legisladores mexicanos quienes van a participar en sus trabajos, resulta pertinente preguntarse sobre cuál es el estado que guarda la relación bilateral entre México y Bangladesh. ¿Cuáles son los hilos que nos unen a esta nación pobre y en desarrollo? ¿Y qué temas tenemos coincidencia en la agenda regional? Y es que recordemos que la política exterior de Bangladesh está cruzada principalmente por China y la India, los dos puntales de decisión y de influencia más destacados de Asia, que en conjunto están representando más del 40% de la población mundial. Bangladesh y México tienen muchos puntos de coincidencia en las agendas de desarrollo. Bangladesh fue una de las historias de éxito de los objetivos de desarrollo del milenio. Recibió inclusive varias, felicitaciones porque logró reducir la mortalidad materna en un 40%. Y esto para un país como Bangladesh es muy importante. Las tasas de pobreza extrema las ha reducido a la mitad desde 1990 hasta el 2010. Entonces, en esos 20 años de final de los, del inicio de los 90 al inicio del 2010-2012 tuvieron importantes avances. México, por otro lado, cubrió casi el 85% de las metas del milenio en la implementación de políticas y programas que mejora la situación de la población en el ámbito de desarrollo. Bangladesh, uno de los países más pobres, atrasados, desiguales y subdesarrollados del mundo, y con una tasa prácticamente inexistente de protección social, está mejorando las perspectivas de su desarrollo económico. Según el Banco Mundial, desde 1990, el país ha logrado una tasa de crecimiento anual promedio del 5% y será una de las economías expansivas a lo largo del año 2017. A pesar de que varias firmas consultoras han colocado a Bangladesh como un mercado emergente del futuro o como un motor del crecimiento en materia de construcción y manufactura, lo cierto es que sigue siendo un país con una enorme deuda social, mano de obra barata y dependiente de las exportaciones de su industria textil y recepción de remesas enviadas por los bengalíes que habitan en el extranjero. Para que tengas una idea de lo que significa la migración y el cambio climático en Bangladesh. Bangladesh tiene, al igual que México, una población migrante importantísima. Ellos son aproximadamente 150 millones de bangladeshis y se cree que el 10% de su población son migrantes, o sea, cualquier cosa entre 10 y 15 millones de migrantes. Es un país que es responsable de la migración a casi todo el sudeste asiático y al grueso de los países árabes. Entonces, el Foro Global de Migración que tuvo Bangladesh el año pasado fue muy importante para ellos. En el caso de cambio climático, Bangladesh se parece más a Tabasco que a cualquier otro lugar de México. Más o menos 2/3 partes del país tiene una elevación de 5 metros sobre el nivel medio del mar. Digo, no sobre el nivel medio del mar, sobre el nivel del mar. Entonces, las inundaciones destruye todo. Casas, cultivos, negocios, infraestructura pública. Hasta ahorita México es el único que ha asignado y posteado el punto de urgencia. Habremos de ver qué otros países pondrán. Hay siempre los temas que se discuten a veces tiene que ver con el terrorismo, tiene que ver todo lo inherente con la paz mundial, con el desarrollo, con la prosperidad y sobre todo a veces con la comunicación, con la conexión de la buena gobernanza de los representantes populares que somos los legisladores hacia la conexión hacia nuestros electores. O sea, son temas múltiples, son temas importantes. México y Bangladesh establecieron relaciones diplomáticas en el año de 1975. En más de 4 décadas se ha establecido una relación política cordial, pero carente de ambición jurídica y empresarial.
Aun cuando el intercambio comercial ha crecido de manera tangible entre ambas naciones, la inversión sigue siendo escasa, modesta y casi nula en la relación bilateral. Como nichos de oportunidad se encuentran los sectores agrícola, electrónico, textil y calzado, pero también una serie de aprendizajes en otras materias, como el empoderamiento político en Bangladesh, que atrae las miradas internacionales. Recordemos que desde 1981, Sheikh Hasina, hija del padre de la independencia de Bangladesh, ha sido presidenta del partido político Awami League, quien bajo su liderazgo ha luchado en contra de la violencia de la mujer, la elaboración de leyes sensibles al género y los microcréditos. Mira, por ejemplo, de los países de la región, además de India, Bangladesh es el único país que tiene embajada en México. Y eso para nosotros es muy importante. México y Bangladesh han tenido una relación no solamente de 45 años, porque Bangladesh solamente es un país que tiene 45 años, pero históricamente en la región que hoy conocemos como Bangladesh, México ha tenido muchos contactos. Un comercio bilateral que todavía tiene que crecer, pero en fin, tratando de poner en la agenda de Bangladesh a México y en la agenda de México a Bangladesh. Ahora que el mundo vive un golpe regresivo en materia de libertades y de sociedades abiertas, es que México debe de refuncionalizar sus vínculos políticos y económicos con Asia. El relevo de la Casa Blanca con la llegada de Donald Trump como presidente en Estados Unidos ha prometido de construir las relaciones políticas, económicas y diplomáticas entre México y Estados Unidos, así como desfundar toda la narrativa favorable que se construyó a favor de la comunidad de América del Norte. Ante este escenario que busca degradar las relaciones bilaterales, es que México debe de poner su mirada en otros mercados. El caso de su diversificación hacia Asia-Pacífico, la región que sigue manteniendo un firme liderazgo económico a nivel internacional. Cada vez más tenemos que ver hacia Asia. Nosotros tenemos relaciones con Asia hace muchos años. Te recuerdo que el primer tratado de libre comercio que firmó Japón en la vida lo firmó con México, pero nosotros seguimos teniendo el 85% de nuestras exportaciones a un mercado tan importante como Estados Unidos. Ese mercado seguirá siendo importante para México, pero el tema de la diversificación tiene que estar ahí y es muy necesario voltear hacia acá. El principal inversionista en América Latina para México, para la India, es México. Mira, para un tamaño de economía como la mexicana, el hecho de que nosotros no estemos más en Bangladesh es realmente una pena. Bangladesh es un país básicamente que tiene la industria del vestido, entonces exporta una cantidad interesante de la industria textil, prendas de vestir básicamente, de una cantidad de cerca de 300 millones de pesos. Pero 300 millones de pesos puede ser mucho o poco para Bangladesh, pero 8 millones de dólares de México a Bangladesh pues son muy pocas. Básicamente nuestras exportaciones son de químicos y de minerales. Entonces, México podría exportarle crudo a Bangladesh, su clase media ocupa el lugar 48 en crecimiento, justo abajo de Vietnam y de Singapur. La migración, tan solo en el 2015 se movilizaron alrededor de 244 millones de personas en torno, por ejemplo, por distintas crisis, desde, por ejemplo, Centroamérica a la parte de Norteamérica a través de un país de tránsito que es México y el país de destino que es Estados Unidos y en algunos casos también hasta Canadá. Pero en el caso también de África hacia Europa, en el caso de Medio Oriente también hacia Europa. Entonces todo esto, o a otros países también de Medio Oriente donde no hay problemas políticos o religiosos. Entonces es un tema que vale la pena atacar de raíz, que tiene que ver con los derechos humanos, es decir, poner en el centro los derechos humanos de los migrantes y no violarlos. Por ejemplo, el endurecimiento
de las políticas migratorias en el mundo, pues es una constante, es una amenaza para la humanidad y además constituye un problema para la paz mundial. Creo que este endurecimiento se debe de discutir en el seno de la Unión Interparlamentaria y las ideas que podamos todos aportar para emitir un comunicado y en ese comunicado o en ese diagnóstico pues que sea acatado por los países. Es una recomendación, no es vinculante, sin embargo sí tiene mucho impacto a nivel político. Ya nos mencionaba en este contexto. El día de hoy es una ocasión especial porque México y España están cumpliendo el 40 aniversario del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. Una oportunidad que permite a Vértice Internacional revisar las claves bilaterales de esta relación que se han basado en un entramado muy ambicioso de diálogo político, de cooperación y de vínculos económicos y comerciales. Debemos de recordar que México, a pesar de que no reconoció al gobierno franquista, reaperturamos embajadas hasta el año 1977. Sin embargo, durante todo esto lapso, los lazos de amistad entre ambas naciones estuvieron soportados por los vínculos históricos y culturales, así como por los valores compartidos entre ambas naciones. Las relaciones México-España están compuestas por una diversidad de dimensiones de actores y de ámbitos de acción, además por un intenso diálogo entre el sector público, privado y social. Precisamente, embajador, cuando se cumplen 40 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España, ¿qué temas deberíamos de destacar en la relación bilateral? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que destacar un aspecto, que es la intensidad de la relación. Es decir, tenemos España y México una relación que va más allá de lo puramente estratégico, es una relación íntima, es una relación auténtica, es una relación de larguísima duración y es una relación que este año, como usted bien dice, tiene una efemérides especial con la celebración del 40 aniversario del restablecimiento de unas relaciones diplomáticas que tuvieron un paréntesis del 39 al 77, porque no hubo declaración de ruptura de relaciones diplomáticas. Lo que ocurre es que México reconoció como gobierno legítimo el gobierno de la República. El gobierno de la República en el exilio, que además pasó mucha parte de su exilio en México. Y más allá, y los lazos humanos, y también existieron una serie de intercambios de carácter comercial, de cooperación cultural, de cooperación técnica, incluso en el ámbito turístico. Para que se haga una idea, en esos 38 años se firmaron más de 20 acuerdos en materia de cooperación cultural, de cooperación educativa y sobre todo de cooperación comercial. Y a partir del 77 se inicia la construcción de un andamiaje institucional que potenció nuestra relación. El entendimiento político entre México y España pasa por el diálogo político a su más alto nivel. Además de las consultas periódicas entre presidentes y cancilleres, como lo fue la reciente visita a la Ciudad de México de Alfonso María Dastis, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, México ha recibido en numerosas ocasiones a los reyes de España. Felipe VI participó en la Cumbre Iberoamericana que se realizó en Veracruz en 2014 y realizó su primera visita de Estado junto con la reina Leticia a mediados del año 2015. Por otro lado, prosiguen las reuniones de la Comisión Binacional, el mecanismo de concertación que revisa, propone y evalúa los avances en los distintos aspectos de la relación bilateral y que sostendrá su próxima reunión de trabajo en Madrid durante el mes de abril del 2017. Hace un par de semanas, embajador, nos visitó en la Ciudad de México el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación de España, y tuvo la oportunidad de conversar con Luis Videgaray, el canciller mexicano. ¿Qué acuerdos de cooperación o qué acuerdos se sostuvieron entre ambos cancilleres a propósito de la relación diplomática que hoy cumple 40 años de haberse restablecido estas relaciones entre ambos países? En esta reunión hicimos un repaso de todos los temas de actualidad, todos los temas de interés bilateral, pero también en el ámbito multilateral asuntos en los cuales vamos juntos. México y España tienen una proyección conjunta también y tienen una serie de intereses
de principios y de prioridades en la escena internacional que vamos siempre de la mano y que acordamos, pues por mencionarle, operaciones de mantenimiento de la paz, cambio climático, derechos humanos, son una serie de temas, entre otros, además del iberoamericano, en el cual México y España van de la mano. El desafío es encontrar aquellos espacios que todavía no hayamos colmado. Digo colmado porque creo que todos los espacios de la relación bilateral están absolutamente cubiertos, pero aquellos que no hayamos colmado, ir hacia pues, una elevación de esa relación. Pero también tendrá un factor muy importante esta comisión, que es hacer un seguimiento de los más de 20 acuerdos que se firmaron con ocasión de la visita del presidente Peña Nieto en 2014 a España, que se produjo pues, un mes después de haberse celebrado la Comisión Binacional, la 11ª Comisión Binacional, que tuvo lugar, es así, en México. Para España e Iberoamérica es una gran prioridad, como lo es para México, y de la mano vamos juntos en ese camino. La relación México-España encuentra un nicho activo y vigoroso con sus vínculos económicos y comerciales. Recordemos que España es el segundo inversionista en México y el primero entre los miembros de la Unión Europea. Existen más de 5,000 empresas españolas del sector financiero, industria manufacturera y medios de comunicación que han contribuido a acumular una inversión de más de 57,000 millones de dólares entre los años 1999 y 2016, según lo apunta la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, México tiene firmado una asociación estratégica con la Unión Europea y un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación que pretende modernizar su marco jurídico a la luz de los cambios en la economía global, la prioridad establecida entre México y la Europa post-Brexit o la Europa de los 27. Mire, la relación que tenemos entre España y México es una relación enormemente paritaria, como debe ser el caso de una relación entre amigos y entre hermanos. Y en esa relación pues, podemos buscar efectivamente en el ámbito comercial pues, equilibrar. La balanza de pagos está muy equilibrada. En el caso de México ha bajado ligeramente por la bajada del precio del crudo, pero está bastante equilibrada. Las inversiones también, el número de empresas también, buscar que se equilibren, están muy equilibradas, pero buscar un equilibrio. México es un país, es un gran mercado, es un país muy dinámico, es un país que tiene, por supuesto, proyectos de infraestructuras de gran calado, es un país que con la reforma energética también va a necesitar una serie de obras en ese ámbito, y yo creo que la inversión y las empresas españolas tienen ahí un hueco, pero también España ofrece oportunidades. En ese espíritu de apertura y de intercambio comercial, pues modificar ese acuerdo marco de nuestras relaciones, que no solo son comerciales, porque les recuerdo que el acuerdo global, como su nombre indica, tiene 3 pilares. Tiene un pilar político, un pilar comercial y un pilar de cooperación. Y en los 3 vamos a proceder a su modernización. Y en ese sentido, pues el compromiso más absoluto de España de impulsar esa modernización para que tanto México como la Unión Europea disfruten de una relación moderna y con las mayores posibilidades. México y España son países puentes en Europa y en América Latina. Mientras que España representa para México su primer socio en la Unión Europea, México es puerta de entrada de España para América Latina. Recordemos que la relación birregional también está compuesta por una dimensión muy interesante en cuanto a la comunidad iberoamericana. La comunidad iberoamericana, que está compuesta por 22 países de la región, 3 países de la península ibérica y 19 naciones latinoamericanas, que en conjunto representan el 9% de la población mundial, el 15% del territorio y el 10% del PIB global. España es no solo la puerta de entrada o una puerta de entrada hacia la Unión Europea, pero también hacia el Mediterráneo,
hacia el norte de África. España en sí también ofrece oportunidades por sus posibilidades en ámbitos como es la tecnología, la construcción. Hay una estructura empresarial también muy sólida y, por supuesto, tenemos un ámbito común, que es el turismo, en el cual unos de otros podemos aprender y avanzar mucho. Los intercambios en el mundo académico también podemos buscar que se incrementen más. Hay quizá un flujo mayor de estudiantes mexicanos hacia España que de españoles hacia México. Vamos a buscar que eso también se equilibre. Existe una página web con las becas que están a disposición de los alumnos para estudiar en uno y otro país. Yo creo que eso va a ser un instrumento que pueda, desde luego, dinamizar ese intercambio. Tenemos muchísimos acuerdos que se firman entre universidades de uno y otro país. Tenemos también que promocionar la movilidad de talentos, la movilidad académica, no solo de estudiantes, sino también de docentes y de formadores. Hay muchísimos ámbitos en que, como digo, estamos en un nivel muy bueno, pero que pueden tener algunos huecos que debemos llenar. Vayamos ahora con el comentario de Federico Lamont, quien nos platica sobre el tema de la migración, cómo se va a abordar en la Unión Interparlamentaria Mundial. Los legisladores asistentes a la Interparlamentaria Mundial de Bangladesh encontraron en el desarrollo de la Agenda 2017-2022 tres temas importantes que le darán vida, pero no solamente seguimiento, que son, entre otros, gobierno y particularmente migración, como la construcción de democracia. Los tres, de una u otra forma, van tomados de la mano. En esto hay un tema relevante: el carácter de expresiones xenofóbicas expresadas en el viejo continente hacia la inmigración, particularmente africana. Una partiendo de Argelia y otra más en la región oeste, nos referimos a Nigeria. Cuando arriba su población al viejo continente, en estos países, particularmente los bajos y después Austria, Alemania y Francia, hay un sentimiento de animadversión que propagan algunos de los actores políticos en los procesos de este 2017. Frente a ello, en el rubro específico de democracia, los legisladores en ruta a Bangladesh se plantean su fortalecimiento, pero prescribir dentro de ella toda señal xenofóbica que al final deja a esta población inmigrante en una condición de vulnerabilidad. Pero el capítulo más grave se involucra en el tema de la sanidad, y un caso específico es Gran Bretaña, que desde su salida de la Unión Europea plantea retomar el Acta de Salud Pública para que todo aquel inmigrante la muestre antes de pensar en su legal residencia en el país anfitrión. También Ruta Bangladesh y Agenda 217-2002 se afirma que es una falacia afirmar que la inmigración es el mal de todos los males. Al contrario, impulsa el regionalismo y a las economías locales. Por lo menos ese es el propósito Agenda Bangladesh. Y en el marco del proyecto Monarca que lidera el Senado de la República, el doctor Luis Daniel Vázquez, catedrático de Flaxo, nos habla sobre los derechos humanos de los migrantes en tiempos de odio.
Hoy tenemos el desafío de defender los derechos humanos en tiempos de odio, ¿no? Así es como yo lo llamaría. Lo que está sucediendo con la época Trump, si es que le queremos decir así, en realidad no es algo ni nuevo ni muy distinto de lo que venía sucediendo en años anteriores. Es decir, ya teníamos grupos de migrantes con violaciones sistemáticas, con violaciones graves a derechos humanos. Lo teníamos, por supuesto, en Europa, pensando sobre todo en los migrantes africanos que van hacia los países de Europa Occidental. Lo teníamos también con los refugiados, en particular los refugiados sirios, que trataban también de salvaguardar su integridad personal, yendo también hacia la Europa Occidental. Y lo teníamos también en el caso de América Latina, lo teníamos sobre todo de los países que vienen en Centroamérica, pero no solo, es decir, guatemaltecos, hondureños, ¿no? Salvadoreños, que transitan por México y que intentaban llegar a Estados Unidos, y también obviamente por los mexicanos que intentaban ir hacia allá. Todos ellos ya sufrían de violaciones graves a sus derechos humanos, digo, para no ir muy lejos, por lo menos en el 2014, justamente en las reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el dato que se nos da es que en México migrantes, tenemos 70,000 migrantes desaparecidos, ¿no? Es para darnos una idea de qué significaban las violaciones a derechos humanos en el caso de los migrantes. Entonces, lo que sucede con la llegada de Trump no es que haya nuevas violaciones a derechos humanos, sino que parece que estas violaciones empiezan a normalizarse, ¿no? Lo que empieza a ganar es un discurso casi cínico de que este tipo de violaciones pues se valen, de que la tortura es válida cuando tenemos un problema de seguridad, de que es bueno echar o deportar a los migrantes, de que es importante cerrar o proteger nuestras fronteras. Entonces, no es que sucedan hechos nuevos, no tenemos mecanismos nuevos, pero sí tenemos discursos que tratan de normalizar y de decir que ese tipo de políticas son aceptables cuando son abiertamente violatorias a derechos humanos. En el caso específico de la corriente migratoria que tenemos en América Latina, en particular la que va hacia Estados Unidos, que es la de Centroamérica y la de México, porque tenemos otra en Sudamérica que va hacia Europa, pero en esta en particular me parece que los muros ya existen, que no son muros necesariamente edificados, pero sin embargo, a lo que me refiero es que en la medida que se ha venido complicando cada vez más el paso, primero por México, es cada vez más peligroso y cada vez más difícil transitar por México, pero luego las entradas específicas en Estados Unidos, que son las que han llevado a que las personas migrantes tengan que pasar por los lugares más complicados, por los lugares más desérticos y que en consecuencia ponen pues obviamente en riesgo su vida, ¿no? Entonces ahí ya tenemos en realidad muros, digamos, entre sociales y naturales establecidos. Sociales porque, bueno, si pasas por México tienes que tener claro que puede ser desaparecido, que puede ser secuestrado, que puede ser asesinado. En el caso de las mujeres, que pueden ser violadas no solamente una, sino varias ocasiones, ¿no? Y suponiendo que logres llegar a la frontera norte de México, además tienes que tener claro que vas a tener que transitar prácticamente por un desierto, ¿no? En donde también puedes perder la vida. Entonces, el muro ya está, es decir, son varios muros naturales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace eso? Pues lo que hace eso más bien es generar un aumento en el pago del proceso migratorio, ¿no? Es más caro y más difícil para los migrantes transitar. No solo eso, sino que muchas veces te encuentras también con bandas del crimen organizado en el medio, con tratas de personas, ¿no? de todo tipo, y además cuando llegas finalmente a la frontera norte, lo que tienes también es que pues es más caro pagarle a un pollero, pagarle a un guía para que te pase del otro lado. Entonces, puedes construir los muros que tú quieras, seguramente vas a aumentar la dificultad para que la persona llegue al otro lado, pero en la medida que no se creen otra vez las condiciones específicas, primero de integridad personal, de pacificación de los países expulsores de esos migrantes, y luego las condiciones económicas, pues la migración no va a parar, porque el principal problema que tienen esas personas es que no tienen ninguna otra opción, ¿no? Ese es el principal lío. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musal y me despido de ustedes recordándoles que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.